El tema de hoy en Mindfacts es un asunto capital para el futuro del planeta, del cual todos tenemos que estar concienciados. Y quiero traer un ejemplo. Alberto Espinosa, Sí. ¿cuál es tu grupo favorito de rock? Iron Maiden. Iron Maiden, de acuerdo. Imagina que tienes la oportunidad de ir a un concierto de Iron Maiden. Es más, La tengo. no. Al último concierto de Iron Maiden. Sabes que va a ser el último, la despedida de Iron Maiden de los escenarios. Qué bajona. No, hombre, es un evento especial, un evento Ya, pero único. me da tristeza. Ya, te da pena, pero ahora vamos a lo importante. Sí. Tienes que elegir entre... Solo puedes beber Cruzcampo o agua. ¿Qué eliges? En el concierto de los Maiden, agua. Sí. Agua, ¿verdad? ¿Ves? Sí. Y así sabéis, niños, lo importante que es el agua en nuestras vidas, que Espi lo elige hasta encima de la cerveza. No, es que no es cerveza. Ah, pero es verdad, me he equivocado. No, vas por la música, me he equivocado. No es cerveza. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo importante que es el agua en nuestras vidas. Ahora sí, Alberto Espinosa, ¿agua o cerveza? ¿Con qué te quedas? Cerveza. Para todo, ¿no? Para beber, para ducharte, para todo. Para la piscina, Eso es, para ir a para lavar la ropa. trabajo, Ajá. a ir a misa, para todo. Porque Jesús Callejo, todo el mundo sabe que la cerveza también es una bebida bendita. Y tan bendita. Y hombre, yo creo que todo el mundo sabe que la cerveza no existiría sin el componente del agua. La cerveza tiene mucha agua. Claro. Pero es una evolución, Claro. ¿no? Es como está por encima del agua. Que entre las dos cosas para elegir, el agua siempre está ahí. Es el ingrediente básico. Y Sergio Cordero, agua... Bueno, agua supongo que también, pero lo que estamos haciendo en Mindfacts es llevar comida a gente que lo está necesitando, ayudando a personas afectadas por la guerra de Ucrania, ¿verdad? Sí, déjame decir que yo soy muy de agua, ¿eh? Me encanta el agua, sobre todo los días de resaca. Ese día lo aprecio especialmente. La consumo por galones y ciertamente la aprecio en esos momentos. Y lo hago más, siempre me viene en la cabeza el por qué beberé otra cosa que no sea agua. Que ese es mi error. Pero bueno, no es el error que estamos cometiendo el ayudar al prójimo. Estamos comprometidos en echar una mano a aquella gente que lo necesita, y en este caso quien más lo necesita son los afectados por la terrible guerra que está habiendo en Ucrania, y por eso estamos recaudando fondo con las escuchas de los oyentes para donar a la ONG de Chef José Andrés, World Central Kitchen, y poder echar una mano como podamos allí. El agua hidrata, el agua limpia, el agua sirve para todo, incluso también para las resacas de la cerveza. Hoy, en Mindfacts, hablamos del líquido elemento. Cuando miramos al espacio, cuando miramos al futuro, cuando miramos al presente, al pasado, a nuestra propia tierra, a nuestra propia vida y existencia, siempre se nos dicen frases como: el cuerpo humano está compuesto un 70% de agua, el agua es indispensable, sin agua no habría vida. De hecho, cuando salimos a buscar vida en otros planetas, lo primero que buscamos es el agua. Entonces no sé, Sergio Jesús, si está científicamente demostrado que existe esta correlación, que es obligatorio que haya agua para que exista vida, tanto en la Tierra como en otros planetas, o puede haber más posibilidades que no pasen por el agua. Bueno, el agua es muy importante, es probablemente la sustancia más importante para nosotros y para la formación de la vida tal y como la conocemos en la Tierra. El agua es un 70% de la superficie de este planeta. De hecho, algunos científicos abogan porque el propio planeta se debería llamar agua y no tierra. Es cierto que luego... Está bien tirada esa. Ciertamente, como masa, hay muchísima más tierra, como por así decirlo, que no agua. Pero si es por superficie, pues es 70%, del cual solo un 3%, y de esto hablaremos largo y tendido durante el episodio, solo un 2 o un 3% es dulce, es agua apta para el consumo humano. Y de ahí su escasez y de ahí su importancia. Pero respondiendo a tu pregunta, en la Tierra se considera que el agua es un elemento esencial, absolutamente esencial para la vida, pero ya hay algunos investigadores, concretamente de la Universidad de Cornell, que han ejecutado una simulación y han demostrado
que podrían existir reacciones prebióticas en otros sitios donde no hay agua. Y otros sitios que han tomado como ejemplo Titán, la luna de Saturno, que bueno, es bien conocida porque se han mandado diferentes sondas y concretamente los estudios de la sonda Huygens han realizado, a partir de esos estudios, han realizado una simulación en la cual consideran que podría haber polímeros como la polimina y desarrollarse las bases básicas para la vida, teniendo en cuenta que en Titán no hay agua. Sí que Titán tiene lluvia y erosión debido a su movimiento líquida, hay metano y hay otros compuestos, y se considera que podría haber una forma de vida basada, en lugar del agua, en cianuro de hidrógeno en su sedimento, que sería llevado Cianuro de hidrógeno. Sí. El cianuro de hidrógeno podría ser un precursor de la vida, tal como nosotros entendemos la necesidad del agua para la vida en la Tierra. Entonces, en Titán, según estos científicos, y no son unos cualquiera, sino gente muy, muy reputada, existe la posibilidad de que haya una vida que no esté basada en el agua, tal y como nosotros concebimos que es esencial. No olvidemos una cosa, y además ya lo mencionamos en un episodio anterior. En el sistema solar hay agua a cascoporro. No en el sistema solar, incluso fuera de nuestro sistema solar. Os doy un dato. En el sistema solar, por supuesto, ¿no? Lo que acaba de comentar Sergio, se ha encontrado agua en Ganímedes, en Calisto, en fin, hay auténticos océanos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es agua congelada. Y estamos encontrando agua en aparte de las lunas de Júpiter, en Saturno, por supuesto en Marte y en muchísimos más lugares. Pero a 1344 años luz de nuestro planeta, es decir, en la nebulosa de Orión, allí cada día se crea agua suficiente como para llenar los océanos de la Tierra 60 veces cada día. Uy, madre mía. No, y esto es importante porque nosotros en la Tierra estamos bebiendo el mismo agua que bebían los dinosaurios. Claro. El agua no se ha creado, el agua está en constante claro. reciclaje. Entonces, No sé si me gusta esta idea, ¿eh? No. Bueno, es la que hay, ¿no? Que la hayan No bebido es los dinosaurios antes, ¿te refieres? Sí, y luego lo que haya pasado con ella, claro. Sí, Claro, el ciclo del agua. El ciclo del agua, lo enseñan en todas las clases. El ciclo de la vida. El ciclo del agua es el ciclo de la vida. Y en la Tierra no creamos agua, más bien la destruimos porque somos así. Pues Luego hablaremos de lo mal que lo estamos haciendo en ese ámbito. Pero bueno, que haya otro lugar del universo donde se crea en abundancia, pues nos da esperanza de que el día de mañana, si acabamos con toda la que tenemos aquí, que vamos por el camino, pues que podamos acudir a otras zonas del universo para poder repostar. Y habéis hablado de los estados del agua, Jesús lo ha mencionado, el agua congelada, por ejemplo, pero conocemos que hay agua líquida, agua congelada, sólida, agua gaseosa. ¿Hay más formas de agua que no tengamos en nuestro día a día conocimiento y que realmente podamos explotar para un futuro? Bueno, pues se está hablando también por diferentes científicos que, en efecto, existen al menos un estado adicional del agua, al que todos conocemos por las clases de la resistencia más básica, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. Pues hay un científico que se llama Gerald Pollack, que ha publicado un libro, publicó en 2016, ya tiene unos años, esta teoría y esta investigación, en el cual él considera que hay un cuarto estado del agua que él le llama estado del agua en zona de exclusión. Y es un agua un poco extraño porque en lugar de ser H2O, como nosotros lo conocemos, es H3O2. Sería H3O2. H3O2, sí. Bueno, en realidad es un poco más complejo. Las moléculas de agua se unen formando un hexágono con 6 átomos de oxígeno y 6 de hidrógeno, y luego esos hexágonos a su vez se unen con otros adyacentes a través de un átomo de hidrógeno compartido, y agregando 6 medios átomos de hidrógeno dan la fórmula de H9O6, que se puede simplificar como H3O2. Para un tío de letras no está mal. Explícamelo, Espinosa, por favor, que yo no... Pues que se unen las moléculas de agua haciendo hexágonos así, tiqui, una con otra, como balón de fútbol. Ahora lo he entendido, mira tú qué bien. Claro. Estupendo. ¿Y esto de verdad existe, Sergio? Bueno, han podido reproducirlo en la universidad, han podido reproducirlo en el laboratorio, y esta fase del agua, llamada de zona de exclusión, pues tiene una serie de características que la hacen interesante. Por ejemplo... Pero una pregunta, Sergio. ¿Esto en nuestro planeta lo han encontrado? Sí. ¿Esta forma? Es una forma de recreación del agua en laboratorio. ¿Vale? Vale. En laboratorio.
De hecho, bueno, parece ser que si avanzan en los estudios, las promesas de este tipo de la utilidad de este tipo de agua pueden ser revolucionarias. Este señor Gerald Pollack, este científico, dice que este agua hace una especie de fotosíntesis, porque la luz infrarroja desencadena una separación de la carga del agua. De tal modo que sometiendo a luz infrarroja podríamos tener una batería de agua. O realmente poder crear ese agua. Bueno, es que el agua tiene mucha energía potencial, es verdad. Sí, con esa exposición a la luz infrarroja crearíamos una batería acuática que, bueno, pues tenemos la suerte de tenerla en bastante abundancia. Con lo cual, bueno, pues a partir de este formato se podría generar energía eléctrica. Hay que decir que esta cuarta fase del agua no es neutra, tiene carga negativa y gracias a eso pues también puede tener esta posibilidad de obtener energía eléctrica a través de ella, con lo cual, bueno, pues es interesante. Líquido, sólido, gaseoso, estado de exclusión, ¿y hay alguno más que no conozcamos o que ya se empiece a apuntar? Bueno, ha habido otros científicos de menos categoría del señor Pollack que han apuntado que puede haber un quinto estado del agua, que sería la molécula de, a ver si lo digo bien porque esto es complicado, dioxitetrahidruro. De tal forma yo no que soy capaz de repetirlo. Dioxitetrahidruro, que es un agua que tiene una reserva de electrones que forma un gas homogéneo estable. Este sería un quinto elemento del agua que tiene también, parece ser, un diferencial eléctrico y que, bueno, que se podría utilizar en procesos electromagnéticos. Sería un gas inflamable y se podría utilizar en este caso como combustible. Entonces, bueno, pues podríamos obtener el famoso y tan prometido vehículo de gas, el coche o los motores de agua que en su momento fueron muy famosos, pues con este quinto estado del agua podría ser factible. Si bien es cierto que yo no le doy a este señor la misma creencia que al anterior, en tanto en cuanto parece ser que no tiene demostrado de un modo tan contundente como tenía el señor Pollack, que ha publicado un libro y que ha sido, digamos, validado entre pares. Su cuarto estado, este quinto estado, yo lo pondría un poco en cuarentena. Ya, yo lo que... una idea, o sea, yo esto lo voy a estudiar. Lo de publicar un libro, te lo digo por experiencia propia, no es garantía de nada. Conozco gente que ha publicado un libro y que a lo mejor tampoco es muy de fiar, ¿eh? Yo no me guiaría por eso y no miro a nadie y me estoy mirando a mí mismo. Sólido, líquido, gaseoso, exclusión y dioxitetrahidruro. Ponme música que voy a pensarlo otra vez. Sólido, líquido, exclusión. Dioxitetrahidruro. Sólido, líquido, exclusión. Ya no me acuerdo del quinto. Sea en el estado que sea, lo que es incuestionable es que el agua ha sido importante en nuestra existencia y nuestra evolución, es importante en nuestro día a día y seguramente lo sea más a lo largo del paso del tiempo y de todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta, y de ello vamos a hablar ahora. Pero Jesús, el agua nos ha dado la existencia, nos ha dado la vida y también ha acabado con muchos de nosotros por escasez o por exceso. Nada más peligroso que un tsunami, por ejemplo, o que una sequía en un mal momento. Sí, está claro, si dependemos del agua, y es evidente que dependemos del agua, pues el agua en exceso es perjudicial, el agua en defecto también es perjudicial. Siempre hay que buscar el equilibrio. Y ese equilibrio no es tan fácil, y de hecho a día de hoy no todos los países tienen el mismo suministro de agua potable. Como decía Sergio, la mayoría del agua que tenemos es salada y por lo tanto no se puede consumir, y de la que tenemos potable, mucha de ella va pues a la agricultura o va a la ganadería, prácticamente el 80% de ese agua potable. Entonces, no todos los países se pueden permitir tener ríos saludables y además sin contaminación para poder suministrar ese agua a la población. Si eso está ocurriendo ahora, imagínate que en el pasado también. Pero claro, ya no estamos hablando de poblaciones muy concretas o de etnias donde no llega bien el suministro de agua. Estamos hablando de culturas del pasado, civilizaciones del pasado, que se sabe que llegaron a colapsar, y ese colapso se produjo por varios motivos. Ya sabéis que aquí siempre cito uno de los libros para mí de referencia, que es el de Jared Diamond, el de Colapso, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen, un libro del año 2005, pero que sigue siendo de actualidad porque lo que cuenta son una serie de premisas de lo que ocurrió en el pasado para aprender
y que no nos ocurra en el futuro y menos en el presente. Y él, me refiero a este profesor de geografía de la Universidad de California, él hablaba de una serie de causas por las que en el pasado se produjeron estos colapsos en civilizaciones muy prósperas, muy progresistas y con un nivel de vida muy elevado. Él habla, por ejemplo, de lo que pasó en la isla de Pascua, de lo que pasó, por ejemplo, en la Polinesia con la isla de Pitcairn, lo que pasó con los Anasazi, lo que pasó con la civilización maya o incluso lo que pasó con los vikingos cuando se tuvieron que ir de Groenlandia, a pesar de que en Groenlandia lo colonizaron durante bastantes años. Y él hablaba de una serie de razones, ¿no? El por qué se produce ese colapso. Hablaba de 5 razones, sobre todo. El primero es el daño ambiental, el segundo el cambio climático, el otro sería los vecinos hostiles. Evidentemente, si tienes gente que te está machacando y tirando flechas o disparando, pues no es un buen lugar para vivir. Luego la pérdida de comercio, en fin, que no sea rentable el estar allí porque no puedes comerciar con tus vecinos, o bien por las propias respuestas de la propia sociedad a los problemas ambientales, es decir, las malas decisiones tomadas por los dirigentes de turno. Y bueno, pues poneros solo unos cuantos ejemplos de cómo esos cambios ambientales, ese daño ambiental que se ha producido a lo largo de distintas culturas ha generado que esas culturas hayan desaparecido. Yo qué sé, por poneros un ejemplo muy significativo, los mayas. Hoy sabemos ya mucho de los mayas, ¿no? Los mayas se sabe que tienen un periodo de apogeo y un periodo de decadencia. Y esa decadencia casi se puede determinar en un año concreto, que fue en el 909. Fíjate, el 909, estamos hablando después de Cristo. ¿Por qué? Porque es el último calendario grabado, es la última fecha en la que tenemos constancia de esa civilización maya. A partir de ahí se produce el caos. ¿Por qué se produce el caos? Bueno, pues según Jared Diamond, en fin, y otros especialistas, porque se produce una intensa sequía. Una intensa sequía no se produce solo en un año, es decir, se venía prolongando a lo largo del tiempo. Proceso, claro. Y eso es lo que hace que poco a poco la gente vaya abandonando sus ciudades. Pero no solo va abandonando sus ciudades porque no hay agua, y además, pues eso, no se puede suministrar para los riegos y por lo tanto para la alimentación básica, es porque crea revueltas. Ten en cuenta que por entonces los sacerdotes son los que tenían esa comunicación, esa comunión con los dioses, y si no llovía es porque algo pasaba. Entonces al final el pueblo puede aguantar un determinado tiempo, pero se subleva. Hay revueltas, hay caos, hay muertes, la gente se larga y se sabe que básicamente el detonante fue esa intensa sequía que pudo haber contribuido al desastre maya y que se estima pues, que la precipitación anual, fijaros, fue disminuyendo anual, desde un 40 a un 54% con respecto a lo que se había hablado en otros periodos. Claro, si disminuyes de entre un 40 y un 54% esas lluvias, pues está claro que el caos y la rebelión está al caer. Y aquí viene un dato muy significativo también, porque claro, cuando se producen estos cambios climáticos, esto es como el efecto mariposa. No solo se dio en esta zona de Mesoamérica, sino que también se produjo en China. Entonces, unas investigaciones de científicos de un instituto de Potsdam, en Alemania, llegan a la conclusión de que justo cuando esto ocurre, y analizan, por ejemplo, el polen de los árboles que desaparecieron en esa época, me refiero en el Yucatán, en la cultura maya, bueno, pues justo cuando esto ocurre, en la dinastía Tang en China, también desaparece esa dinastía, que fue una de las más florecientes y de las más culturales que hubo en China, y desaparece justo también alrededor de ese año, es decir, del 907 al 909. Ese cambio climático producido por esa sequía, esa pertinaz sequía, es lo que obligó que esas dos culturas, esas dos dinastías, esos dos linajes tan importantes, ¿no?, que dejaron esas huellas arquitectónicas tan poderosas, desaparecieran. Bueno, pues lo mismo pasó con el Imperio Yemer, también en Camboya. Se sabe que en las sequías, además, fíjate que ellos además controlaban muy bien una estructura hidráulica perfecta que tenían, precisamente porque conocemos un poco los que hemos estado en Camboya y en Angkor Wat, que sin agua aquello era muy difícil de que llegara a abastecerse y sobre todo que llegara a florecer como llegó a florecer, ¿no? Estamos hablando de toda una cultura de más de 1000 kilómetros cuadrados donde distintos habitáculos, pues ellos vivían, ¿no? Y hasta más de 1 millón de personas que llegaron a vivir en los momentos de esplendor. Bueno, pues a partir del siglo XII al siglo XIII eso va decayendo y la cultura yemer, por una cuestión también de escasez de agua, desaparece. Lo mismo podríamos decir de los Anasazi, que estaríamos hablando de los que habitaron en la meseta de Colorado y en otras zonas de Norteamérica. Lo mismo podríamos decir de Harappa, en Pakistán, dentro del Valle del Indo, es decir, hace más de 3000 años algo ocurrió allí,
Pero, y además, fíjate, tenían una planificación urbana, bueno, muy avanzada. Se sabe cómo vivían y la fuerte sequía también acabó con ellos. O, por poner un ejemplo contrario, es decir, porque ahora decir, bueno, vale, la sequía ha arruinado todas estas culturas, estas civilizaciones. Os pongo un ejemplo contrario. En este caso sería la cultura nazca. Fijaros, ¿no? Los famosos geoglifos de Nazca, las famosas líneas. Bueno, pues se sabe que en el año 500 después de Cristo, o sea, que no es tan antigua, en el año 500 después de Cristo, se produce pues todo lo contrario. Es decir, el fenómeno del niño, que no es algo actual, sino que ya se venía produciendo antiguamente, el fenómeno del niño lo que hizo fue que arrasó los complejos sistemas de irrigación que tenía esta cultura basándose en la agricultura. Yo he visto además esos pozos semicirculares y laberínticos que tenía la cultura de los nazcas y evidentemente... O sea, era un sitio fértil. O sea, sí, era un sitio fértil. Pasaba un poco como el Sáhara. Sabes que el Sáhara hará más de 5.000 años, estamos hablando de unos 8.000 años, era un lugar fértil. También por un cambio climático se convirtió en lo que es el desierto actualmente. Y sabemos que es fértil porque en algunas de las cuevas del Sáhara, cerca de Tassili, lo que es actualmente es Argelia, se han encontrado pinturas rupestres donde se ve a gente nadando, buceando casi. Que ahí está, ¿no? La cueva famosa de los nadadores del Conde Almasi, que además aparece en una de las películas. Bueno, pues en la cultura nazca le pasó por todo lo contrario. Es decir, esa abundancia de lluvias por el fenómeno del niño arrasó todo esto también por una razón muy básica, porque ellos habían talado previamente bosques del guarango. El guarango era un árbol autóctono de la zona que lo que hacía es que creaba una barrera natural a estas inundaciones. Al arrasar, al deforestar estos bosques, pues crash horror. Un poco lo que decía Daryl Diamond. Es decir, si al final tú no gestionas bien los problemas que te va presentando la climatología, pues mala suerte. En este caso, por abundancia de lluvias, que no solo ocurrió un año, sino varios años, pues es lo que hizo que se despoblara y eso fue uno de los grandes misterios. Misterio que en principio quedaría desvelado en función de estas últimas investigaciones y como veis, tanto en un caso como en otro, y os podría citar muchos más casos como los de los vikingos nórdicos en Groenlandia, casi siempre tiene que ver por esos dos factores. Es decir, por o cambios climáticos que no, evidentemente no es culpable el ser humano, pero otras veces por malas gestiones medioambientales a la hora de tomar las decisiones oportunas justo cuando se produce una sequía o justo cuando se producen unas inundaciones que no sabes cómo gestionarlas. ¿Y los vikingos en Groenlandia también fue por falta de agua? ¿Se fueron? Bueno, en principio, la razón básica es que cuando ellos llegan, se sabe perfectamente que Groenlandia no tenía el clima que tiene actualmente. Sabes que también ha pasado por distintos periodos, ¿no? Entonces, lo que se confirma es que ellos habían vivido una Groenlandia mucho más cálida de lo habitual. Estamos hablando entre los años 985 y el 1450, que más o menos es el periodo de ocupación. Es lo que significa Groenlandia, tierra verde, ¿no? Claro, exactamente, por eso. Y entonces, la temperatura que había en aquella época se calcula que era de 10 grados. Fijaros que ahora no tiene 10 grados, ahora estaríamos bajo cero. Y también, en este caso, por los vecinos hostiles. Se sabe que a los vikingos les estuvieron machacando las tribus locales, sobre todo costeras, de Groenlandia. Eso es lo que también propició que, por ejemplo, en el año 1000 aproximadamente, ellos cogieran y salieran de Groenlandia, se fueran mucho más al oeste y descubrieran zonas de Norteamérica, zonas de lo que actualmente es Canadá, ¿no? Yo estoy hablando por ejemplo, de Terranova. El Vineyard, pues, ¿no? Que llamaban. Efectivamente. Entonces, en este caso, lo que se hizo es que ese fue un cambio climático, es decir, que las temperaturas empezaron a bajar, ya no era tan agradable vivir en Groenlandia y también los vecinos hostiles, que es lo que produjo ese colapso, si es que llamamos colapso a esa cultura vikinga, porque solo estamos hablando de Groenlandia. Ellos seguían, por supuesto, en sus países nórdicos tan tranquilamente hasta que, bueno, en esa época se cristianizan y al final se va disolviendo como tal, ¿no? Ya sabéis que ese fue un poco el momento de impasse de los vikingos, es cuando dejan de ser paganos, dejan de adorar a sus dioses, cuando se convierten al cristianismo, y entonces, bueno, ya no eran tan fieros y ya la cosa fue cambiando. Pero básicamente también una de las razones climáticas, y siempre, en este caso con el agua o con el hielo, fue un factor fundamental para que los vikingos nórdicos de Groenlandia pues no sacaran partido al cambio climático local y se tuvieran que alargar. Apuntar lo que dice Jesús, por supuesto, recomendar tremendamente cualquier cosa de Jared Diamond, que es un autor fascinante. En la propia mitología china, el creador original, un tal Xie, destacaba por ser un gran planificador hídrico. Sus virtudes y sus ventajas era que era capaz de desecar pantanos y de realizar canales para la irrigación. O sea, la importancia del agua está desde el propio origen de la cultura china. Es fundamental, claro, una población tan populosa, tan numerosa, necesitaba de una gestión del agua muy eficiente y, bueno, pues ya te digo, lo han incorporado en su propia creación mitológica. Y también comentar, como detalle adicional, la relación del agua con el Imperio Romano. Por una parte, los romanos consideraban que el agua era una bebida de niños,
Ellos no, los adultos no bebían agua, bebían vino. Mira, y por otra pues, parte, una de las atribuciones de la decadencia del Imperio Romano es un envenenamiento por agua. En el momento que empiezan a poner cañerías de plomo, como ese plomo cala en el agua y acaba, pasándoles factura a nivel sanitario a los romanos, y de ahí viene la decadencia. Una de las posibilidades. Sí, saturnismo, que es cuando ingieres demasiadas concentraciones de plomo. Muchos pintores acabaron mal, incluso acabaron sordos, ya sabéis a quién me estoy refiriendo, y otros acabaron bastante envenenados precisamente por ingerir agua con altos contenidos en plomo. Y muchas veces el agua que ingerías con altos contenidos en plomo se debía a las tuberías, que en aquella época se pensaban que eran bastante saludables. Pues no. ¿Cuántas veces nos han dicho que era saludable una cosa y luego con el tiempo otros informes científicos nos están diciendo todo lo contrario? Bueno, pues en ese caso es cierto lo que apunta Sergio, aunque evidentemente también se produjo una pequeña edad de hielo, ¿no? Hubo distintas erupciones volcánicas, estamos hablando de los años del siglo VI, ¿no? Hubo varias en el siglo VI. Todo eso es lo que ya algo que estaba mermado, que era ese imperio, que por cierto, ya sabéis que ya estaba dividido en Oriente y Occidente. Para que acabe un imperio, lo mejor es dividirlo y vas terminando con él. Si luego, aparte de los problemas internos, pues se van dando este tipo de fenómenos climáticos y sobre todo de erupciones volcánicas en el siglo VI, pues bueno, al final ya sabéis lo que pasó. Que un floreciente imperio pues acabó en lo que acabó, pero ya digo que no es la única causa, y hay muchísimas causas para analizar. De hecho, que iba a decir antes, Espi, con la que está cayendo ahora, cambio climático, sequías, inundaciones, lluvias torrenciales, a mí me da miedo lo que pueda pasar en el futuro después de lo que ha dicho Jesús. Me da miedo lo que pueda ocurrir. Hombre, no sé, yo no soy muy positivo con este tema. Ya, no, para pensarlo, no creo que sea pasa mañana, pero creo que vamos dirigiditos a un final como esta gente. Las guerras del futuro, yo entiendo de que muchas van a tener que ver con el agua. De hecho, acordaros de la frase que dijo Kennedy. Y es una frase profética y además una frase, yo creo que clarividente. Él decía: quien sea capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de 2 premios Nobel. Uno, el de ciencia, y otro, el de la paz. Pues fíjate, esto que dices da para muchas preguntas. La primera de las cuales es, Sergio, ¿tú crees realmente que el futuro de la guerra vendrá por el control del agua? ¿Los enfrentamientos entre los estados vendrán por este motivo? Bueno, ya empieza a haber choques severos, empieza a haber distensiones importantes por el control del agua. Por ejemplo, China está controlando la parte alta del Mekong, que como sabéis riega a todo el sudeste asiático, a Tailandia, a Laos, etcétera. Y bueno, a China, al tener capacidad de control sobre la primera parte o la parte naciente de este río, lo que está haciendo es apresarlo. Lo está represando y cada vez está cortando más el flujo, lo cual eso está pasando una factura brutal en las cosechas y en las crecidas en las cuales estos otros países descansaban, porque bueno, al final un río tiene su temporalidad natural y tiene crecidas y bajadas de capacidad, y gracias a eso pues se puede cosechar, ¿no? Bueno, pues los chinos están ya utilizando su tecnología para represar ese agua, de tal modo que están cortando el suministro a sus vecinos. Eso no tiene buena pinta, porque tú puedes, en la medida de lo posible, tomar partido en tu propia capacidad hídrica, pero en el momento que estás tocando a un país vecino, pues estás jugando con fuego. Y pasa exactamente igual con Pakistán y la India, que también tienen conflictos. Pasa también en un sentido similar, pero aquí hablaremos un poco luego de ello. Israel y Palestina tienen también relaciones diplomáticas acerca del agua, aunque bueno, Israel ha tenido un acercamiento más inteligente, luego comentaremos porque es un caso digno de estudio. Y definitivamente yo creo que va a ser un casus belli el agua, claro que sí, a medida que vamos teniendo cada vez menos agua dulce, menos agua potable, y lo estamos viendo también en las sequías que está habiendo tan brutales en California, que es uno de los estados más florecientes de Estados Unidos, pero sin embargo no tiene agua potable en muchas ocasiones, hay cortes de agua y tienen grandes problemas. Pues va a ser un recurso tan esencial como el petróleo, como el oro, como los diamantes, o mucho más, porque al final sin petróleo se puede vivir, pero sin agua difícilmente. Y si buscamos el Nobel de la Paz del que hablaba Jesús, ¿no podríamos, Sergio, intentar apostar por la paz y no por la guerra y tratar de buscar una solución científica para tratar mejor el agua de la que disponemos y poder compartirla entre todos? Mira, pues aquí quería comentarte el caso, y antes lo hemos dicho, el caso de Israel. Israel es un caso paradigmático porque, siendo un país que tiene un 60% de su superficie desértica, pues no tienen escasez de agua, todo lo contrario.
son capaces de exportar agua. Y esto llama mucho la atención. ¿Cómo lo han hecho? Aplicando la inteligencia, aplicando la tecnología al agua que consumen. Y además, de un modo diplomático, están expandiendo ese conocimiento que tienen sobre el agua a los países vecinos que tienen grandes problemas, como por ejemplo Palestina, al que hay que, bueno, pues el uso militar es como mínimo discutible lo que realiza Israel, pero sí que está compartiendo ese conocimiento hídrico con los palestinos. Incluso en un momento determinado le costó la simpatía de China cuando en los años 80 y 90 China e Israel no comían del mismo plato, pues determinadas tecnologías de las que vamos a hablar ahora de Israel pudieron hacer un acercamiento. O sea, que se puede utilizar el tratamiento del agua como fuente diplomática. ¿Y cuál ha sido el éxito de Israel para ser un país desértico y poder ser capaz de exportar agua? Pues en primer lugar, es gente muy aplicada, muy inteligente, ya lo sabemos todos. Ellos fueron los pioneros en la tecnología del goteo. El goteo, para el que no lo sepa, bueno, pues es una forma de irrigación, de riego para las plantas, en el cual en lugar de abrir una compuerta y que salga todo el agua y que inunde las zonas de plantación, pues se pone a través de unas gomas o a través de unas tuberías pegadas a los árboles con unos pequeños orificios en el cual va goteando poco a poco, y eso hace que la planta tenga la capacidad justa de agua que necesita para crecer de un modo más eficiente. Ellos en los años 60 fueron los primeros que utilizaron este riego por goteo, que además se descubrió por una serendipia, se descubrió por una fuga de una tubería, que se dieron cuenta que el árbol que estaba al lado de esa fuga crecía más que los demás, con lo cual aplicaron ese conocimiento un poco espontáneo a esa tecnología de goteo y fueron capaces de optimizar muchísimo el agua de riego y hacer que a su vez crecieran más. Por otra parte, fueron también pioneros ya en la siguiente década, en los años 70, en el reciclaje de filtración. ¿Qué es el reciclaje de filtración? Pues básicamente es reutilizar todas las aguas grises que nosotros producimos muchísimas. Pues lo que son cisternas, lo que son lavamanos, lo que son aguas de lavadoras. En países que no son industrialmente muy avanzados, eso se desperdicia y se lanza y no se puede reutilizar. Bueno, pues los israelíes se dieron cuenta de que pasándolo por finos filtros de agua, de tierra, unos filtros de tierra fina, eran capaces de reutilizar ese agua hasta en un 95%. Joder, con lo cual estaban reutilizando. Claro. Sí, al final es un círculo virtuoso en el cual ese agua no se tira, sino que se vuelve a reutilizar. Y ya para completar la triada de grandes avances en el entorno del agua, los israelíes fueron también pioneros en la tecnología de la desalinización. Ellos fueron los creadores de las membranas que son capaces de desalinizar ese agua. Se utilizaron otras tecnologías al inicio, como pudieron ser el intento de congelar el agua para separar la sal, etcétera, pero al final con este tipo de membranas que se utilizan son capaces, a través de unas presiones importantes, de eliminar todo el salitre de ese agua y crear de agua salada, crear agua más o menos dulce. Eso, junto con otras políticas que han tenido, que a mí me parecen inteligentes, como por ejemplo no subsidiar el agua, hacer agua a coste. Primero, hacer que las empresas de gestión de agua fueran públicas, cuestión inteligente. Y segundo, no subsidiar el agua. El agua cuesta lo que cuesta. El agua es un bien escaso y cuesta mucho dinero. Entonces, el que quiera gastar mucha agua, que quiera tener una piscina o un campo de golf, que la pague. No es como otros estados que están subsidiando artificialmente el coste del agua. Lo que ellos hacen es, a la gente más pobre, los primeros, creo recordar, 1.000 litros por usuario y mes son casi gratuitos, y a partir de ahí el coste real que tenga, que en Israel es elevado por todos estos procedimientos a los que se somete. Claro. Es irónico, Jesús, habéis dicho antes el dato del porcentaje de agua salada que hay respecto al agua total, no recuerdo cuánto he dicho, pero un 95%, que tengamos tal cantidad de agua. ¿Cuánto? De ahí para arriba, 98 se calcula, 97. 98-97% del agua que tenemos en el planeta no la podemos utilizar en principio, porque no se puede beber, pero ahí está disponible para el más listo, ¿no? Y bueno, de hecho, en España, en algunas zonas de España, se realiza esta desalinización y seguramente es una de las tecnologías por las que haya que apostar en el futuro por simple abundancia de recursos. Sí, está claro. Es una de las soluciones más factibles que hay. Hay otras, ¿no? Se está estableciendo mucho a nivel científico, ¿no? Se quiere desarrollar tapones de botella, por ejemplo, con filtros nanométricos que logran limpiar el agua de virus, de bacterias y cosas similares. O de convertir el agua dulce en agua dulce, vamos, todo lo que es el agua salada, pero no solo por el proceso de salinización, sino a través de un proceso de ósmosis natural. Bueno, que es un poco la salinización, lo que pasa es que al revés. Y ahí sí que tengo que
que partir una lanza por alguien que eso apostó hace bastantes años y sin embargo no se le dio mucho crédito, incluso se le satanizó. Y estoy hablando de Alberto Vázquez Figueroa, en fin, famoso escritor, ¿sabes? Grandes bestsellers. Y él ya lo comentó hace tiempo y lo demostró, y sobre todo para ponerlo en las Islas Canarias, pero sobre todo se está haciendo hincapié en zonas de Andalucía, en que se puede crear una desaladora por presión natural mediante ósmosis inversa que conseguiría agua gratis. Entonces, claro, el problema de este tipo de maquinaria es que decía que necesitas muchísima energía para que se produzca esa eliminación de la sal, ¿no? Es decir, invertir el proceso de la ósmosis. Bueno, y él dice que no. Dice, lo que hacemos es que creamos, pues imagínate un acantilado, ¿no? Donde un acantilado de unos 100 o 200 metros, bueno, más, 500 o 600 metros de altura, y luego, pues con unas canalizaciones que llegue directamente hasta el mar. Entonces es lo que él comentaba, dice, llevar el agua del mar hasta la montaña, a esta altitud, se utiliza una energía eléctrica, evidentemente, un motor para que pueda subir el agua hasta arriba, pero luego ahí la depositas en una balsa, la creas como un depósito residual durante el tiempo que tú quieras. Y a las pocas horas, cuando la red necesita, por ejemplo, de esa energía, tú dejas caer el agua, la dejas caer de golpe a través de la tubería con la misma altitud que tiene la montaña. Y según él, esto equivale más o menos a unas 5 o 6 atmósferas de presión, y esta presión hace que, de forma natural, el 45% del agua se convierte en agua dulce y la restante, el 55%, sale doblemente salada, casi a la misma presión, con lo cual esa pues la desechas. Pero claro, este proceso, si lo vas haciendo continuamente, no solo estás consiguiendo agua dulce, sino que estás consiguiendo energía hidráulica. Entonces se va retroalimentando y tú no tienes ningún coste. Bueno, pues esto, que suena a ciencia ficción, él lo llegó a demostrar. Incluso tiene una novela donde especifica el mecanismo técnico más o menos de su invento, ¿no? O sea, porque él no hay que recordarlo. Además de gran escritor, el tío está siempre pensando en ideas para mejorar el mundo, pero además para mejorarlo y no enriquecerse él, sino que esto revierta también de una manera altruista y solidaria. Entonces, bueno, pues es lo que ocurre. ¿Qué ha pasado al final? Que las grandes empresas, como eso no lo consiguen, no ven rentable para ellas, ¿no? Precisamente por eso, porque es muy gratis. Bueno, casi todo el proceso es muy, muy gratuito, salvo lo que es la mera instalación, pero a partir de ahí todo son ganancias. Entonces, las desalinizadoras del Mediterráneo apenas están funcionando un 17% de su capacidad. Esto se ha denunciado por muchísimas ONGs. Al 17% podían funcionar mucho más, pero por lo que sea, no interesa. Y, por desgracia, pues eso, el Plan Hidrológico Nacional, que ya se estableció en el año 2005, sabes que ha creado muchísimas discordias entre comunidades autónomas y también ha puesto como ruedas, o en este caso palos en la rueda, para que esta maquinaria de eliminar la sal de los mares y de los océanos, pues no llegue a buen puerto. Pero no llega a buen puerto por unas cuestiones meramente económicas. Se sabe que la tecnología existe, se sabe que Alberto Vázquez Figueroa tiene razón cuando habla de esa presión natural que da el agua casi gratis, pero sin embargo no se está haciendo. Entonces, bueno, por desgracia, de lo poco que nos queda, y encima de ese 80% del agua de España que se dedica a la ganadería y a la agricultura, lo que nos queda, que es el 20%, lo estamos utilizando mal. Un dato que yo creo que es bastante estremecedor a día de hoy, es un dato que da la Organización Meteorológica Mundial. Hay más de 750 millones de personas en el mundo que carecen de acceso al agua potable y casi 2 millones fallecen cada año por razones relacionadas con este problema. Esto no lo tenemos que obviar. Por lo tanto, si sabemos que esto ocurre, si sabemos que hay soluciones para evitarlo, la solución más sencilla, evidentemente, administrar los recursos disponibles de una manera más eficaz, más sostenible. ¿Y eso qué significa? Que contaminemos menos y que reutilicemos más. Así de sencillo. Si realmente nos mentalizáramos en eso, sobraría tantas maquinarias, sobraría tantos procesos tecnológicos. Pero, por desgracia, por la razón que sea, en el primer mundo nos hemos empeñado en contaminar. Hay muchísimos ríos, sobre todo, sabéis que donde están más contaminados los países es el norte de África y el Oriente Medio. Jordania tiene un problema del copón en todo este sentido, ¿no? Porque sus ríos, el Jordán, por ejemplo, está totalmente contaminado, el Mekong está contaminado, es decir, muchísimos ríos están contaminados y es muy difícil limpiarlos salvo que utilices la tecnología. Entonces, para evitar eso, es decir, para evitar las consecuencias, vayamos al origen, y el origen es que contaminemos menos. Y parece que hay procesos para crear vamos a llamarlo una educación medioambiental en el mundo, tanto en el primero, en el segundo y en el tercer mundo, para que esto no ocurra.
Si no, pues evidentemente estos 750 millones de personas que están careciendo de agua potable, pues evidentemente muchos de ellos acaban muriendo al cabo del año de una forma directa o indirecta por problemas de salubridad que tiene el agua. Que se me ocurre a mí otra solución más vieja que el hilo negro, Jesús, que es hacer que llueva de toda la vida. Que llueva, la Virgen de la siempre. Cueva. Decir, bueno, pues que si no hay agua, que caiga del cielo. Llama al chamán. Llama al chamán. Bueno, pues ya sabéis que existen además métodos más o menos científicos que se vienen produciendo desde hace unos cuantos años. A Espi no le convence mucho, está moviendo la cabeza. Yo no le veo problema a esto. Lo que salta la naturaleza nunca estoy de acuerdo. No suele salir bien, es verdad que no suele salir bien. No, yo no estoy diciendo que la alteres, solo que la aceleres un poquito. Una danza de la lluvia bien hecha. No lo ve. Bueno, ¿no ves lo del yoduro de plata, por ejemplo? Claro. Esto es lo que se llama la siembra de nubes, ¿no? La siembra de nubes o la cosecha de nubes. Entonces, bueno, el yoduro de plata se sigue utilizando. Dice que no es demasiado contaminante. En otro caso sería el hielo seco, el CO2. Ya empezamos mal. No es demasiado contaminante. No, eso dice que no es demasiado contaminante. Sí, no, pero bueno. No, eso es lo que alegan, el que se siga produciendo esta siembra con yoduro de plata y además se usa en China y en países árabes. Para fomentar la lluvia, ¿no? O el dióxido de carbono congelado. Te mata despacito. Claro. Sí. O las materias higroscópicas como la sal, que se está utilizando en algunos países. Pero antiguamente los rituales climatológicos, y esto más o menos algo entiendo porque ya sabéis que me dedico un poco a rescatar esas tradiciones, esas leyendas y sobre todo esa religión popular, los rituales climatológicos se han hecho a lo largo del tiempo, en España se siguen utilizando y solo os pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hay sequías, esas pertinentes sequías, esos que decía, ¿no?, el generalísimo, os pongo un ejemplo de una sequía que hubo en febrero de este año, del 2022. Diario La Razón, 11 de febrero del 2022, leo el siguiente titular. Y es que en Alhaurín de la Torre, en Málaga, sacan a San Francisco de Paula en procesión junto con un bacalao para pedir que llueva. Junto con un bacalao. ¿Y le funcionó o no? Pues ya no seguí la noticia, pero esto que suena chiste... La clave es el bacalao ahí. Sí, claro, la pregunta es ¿por qué un bacalao? Bueno, pues el bacalao parece que es de elemento propiciatorio para que el bacalao seco, para que no se sequen las tierras. Entonces dice, bueno, pues a ver, entre San Francisco de Paula y el bacalao, para ver si se produce una lluvia o unas rogativas o unas procesiones, porque en el fondo es lo que se busca, ¿no? Es unas procesiones o rogativas para que llueva. A mí de estas movidas lo que más me llama la atención es al primer fulano que de repente dijo: no llueve, pues hay que ponerle un bacalao al santo. Un bacalao, sí. Y sacarle con un bacalao. Falta bacalao. Claro. Y todo el mundo. Échale bacalao Sí. Ponle el bacalao. Bueno, pues Además, imagino, Jesús, que será una de las costumbres más extendidas, ¿no? Las procesiones para la lluvia, porque todo el mundo necesita que llueva. sí, sobre todo sacar a San Isidro. Claro, yo te he puesto este ejemplo, pero San Isidro, pues, sacarle en andas en este tipo de Pero San procesiones. Isidro sin bacalao, ¿no? Sin bacalao, ¿no? El bacalao es algo... Es que yo solo Alhaurín conozco debe el ser nivel 2 de eso. dificultad, ¿sabes? Entonces, o le pones ahí, le pones bonus o no lo sacas. Claro, bueno, estamos hablando de Málaga, en fin, ya. En otros sitios llevan polvorones. Pero Claro. es que hay ciertas Ladrillos. localidades, a día de hoy estoy hablando, no estoy hablando del pasado. Hay ciertas localidades donde lo que hacen es inmersión de tallas o de esculturas de santos. Cogen al santo propiciatorio y si no llueve le meten en el agua y no le sacan hasta que llueva. Joder. O reliquias, meter reliquias también. Bueno, están, por ejemplo, las mojadas del Caballar, que posiblemente sea una de las más conocidas. Saldrán las tallas finas, Jesús. Sí, a ver, bueno, en algún caso la dejan mucho tiempo, en otros poco, ya sabes que es algo más bien Pan con simbólico, ¿no? Pero es neopreno. como una especie de castigo. Sabes que cuando esto se producía en exceso por defecto, se echaba la culpa al cielo, ¿no? A los dioses antes y ahora pues al dios o al santo de turno. Entonces el santo de turno es la vocación popular que tenga esa población, que puede ser una virgen o puede ser un santo. Se le saca y si no cumple los preceptos, en fin, reglamentarios para que esas rogativas den sus frutos, pues se utilizan otros métodos mucho más expeditivos. Entonces, alguno de esos métodos, efectivamente, es mojarle directamente. Las mojadas del Caballar, lo que se hace, bueno, es una cosa bastante llamativa, ¿no? Porque lo que hace es una inversión de 2 cráneos de los 2 mártires, de los dos santos populares de esa localidad. Estamos hablando de una localidad de Segovia. Entonces esos 2 cráneos se van a la fuente del santo o la fuente santa y se sumergen los cráneos pensando que con ese, vamos a llamarlo ritual simbólico y apotropaico, pues vas a favorecer las lluvias. O en el caso, por ejemplo, el caso que yo conozco, que es en Valladolid, el Cristo de la Cepa. El Cristo de la Cepa, que es un Cristo feísimo, por cierto, nunca he visto una cosa más fea de Cristo, porque es una cepa de vid, es verdad, está ahí medio tallado es para un que Cristo tenga una de forma. Cristo. No, sí, la verdad que no es un Cristo tallado por alguien, ¿no? Es alguien que lo encontró, vio que tenía una forma muy parecida a un Cristo y ala, y para allá fue. Pero lo curioso es que esto está, yo lo he visto en la Catedral de Valladolid, y se sabe
sabe que en el siglo XVIII, en un caso en 1739, salió porque se produjo una inundación en Valladolid, salió precisamente para que se evitara la inundación y dejara de llover, y unos años después, en 1753, salió para todo lo contrario, porque había una sequía. En los dos casos, dicen las crónicas, que funcionó el Cristo de la Cepa. Ah, vale, para todo, claro. Muy Entonces, bien, vale, bueno, pues todo, tenéis a San Francisco de Paula, San Isidro, a la Virgen de los Reyes en Sevilla, al Cristo abarrancador en Jubera, en La Rioja. Le llaman abarrancador porque cuando llueve abarranca, dice que ya los cultivos y los sembrados, y por eso dice, vale, hasta aquí hemos llegado. Y así le llaman, el Cristo abarrancador. Ah, creía que lo tiraban por el barranco. ¡Hala! O la Virgen de la Casita en Alarcos, en Valladolid. En Alaejos, es decir, en Alarcos tienen a otro santo propiciatorio para este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esto no es algo del pasado, se sigue produciendo, por no hablar del tente nublo, por ejemplo, cuando se tocan las campanas para evitar que se produzca un pedrisco o una tormenta, ¿no?, bastante virulenta, o los conjuratorios o esconjuraderos, como lo llaman en Aragón, donde el cura hace un conjuro invocando a Santa Bárbara bendita para que no ocurra una catástrofe, siempre relacionado con fenómenos climatológicos. Y que en definitiva tiene mucho que ver con la famosa danza de los cherokees, cuando sabéis en las películas que empiezan a... Bueno, pues en el fondo nosotros bacalao ahí al fuego, ¿vale? Tenemos nuestra idiosincrasia y nuestros chamanes. Bueno, por ejemplo, en México tienen a los graniceros. Los graniceros es un linaje de chamanes muy, muy curioso, muy singular. Aquel que le ha caído un rayo y no ha muerto, automáticamente por la gracia divina se convierte en un chamán, porque está en conexión directa a través de la luminosidad del rayo que le cayó, en conexión directa con los dioses. Entonces a los graniceros se les utiliza cuando hay algún tipo de tormenta o para todo lo contrario, es decir, para evitar que las tormentas asolen demasiado o que no haya demasiadas sequías, se acude a los chamanes graniceros para que invoquen a los dioses y que eviten, porque ellos consideran que este tipo de tormentas están provocadas por eso, por los seres atmosféricos, por los seres oscuros que son los que cabalgan en las tormentas. Y esto es lo que hacen los graniceros. Aquí en España lo hacían los conjuradores de tormenta, un oficio, por cierto, maldito, que ya está extinguido, pero en su momento incluso había igualas. Cuando me refiero a igualas es que se les daba una cantidad de dinero en los pueblos para que lloviera en una zona determinada y no lloviera en otra, o para que en el pueblo de al lado, que siempre es el enemigo, cayera un pedrisco y que asolara toda la mies o todas las cosechas. O sea que esa mala baba se tenía en aquella época y se les pagaba a estos hombres, a estos tempestarios, como así también se les denominaba, pensando que tenían unos poderes especiales y que podían controlar los fenómenos atmosféricos. Y claro, la lluvia era fundamental, o bien para que lloviera o para que no lloviera, y se les pagaba. Hay unas cantidades determinadas de dinero que se les daba y que ellos iban de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios. Os podéis imaginar que esto con la Inquisición pues no estaba bien visto y al final más de uno acabó de las mazmorras. Ya, joder, pues sí que ha sido, desde luego, esto es un testimonio claro de que el control del agua ha sido súper importante durante toda la historia. Pero mirando al futuro, Sergio, ¿hay alguna solución tecnológica más avanzada que sacar el bacalao para que llueva en tiempos de sequía? Bueno, vamos a ver. Hay tecnologías ya muy prometedoras que están probadas. Por ejemplo, las granjas de vapor. Las granjas de vapor son unas máquinas que lo que hacen es condensar el agua que hay en la humedad ambiente en el aire y te dan una capacidad interesante de agua potable. Esto se está utilizando en puntos de África, incluso además combinándolo con energía fotovoltaica de tal modo que son autónomas. La energía fotovoltaica carga la máquina y la máquina en el alba normalmente por la noche, cuando está ese punto de rocío, es cuando extrae la humedad del agua y crea, pues en algunos casos, hasta 20.000 litros diarios. O sea que son tecnologías bastante interesantes. Si nos vamos más allá a la meta que tenemos todos en mente cuando hablamos de salir de casa, es decir, Marte, que es lo siguiente que tenemos más cercano y de lo cual hablamos casi todos los programas, pues es fundamental, si queremos crear una colonia humana, tener agua. Porque si no tenemos agua lo vamos a pasar muy mal. Por suerte, Marte es abundante en agua. Es verdad que no está bien ubicada o no está repartida en toda su extensión, pero sí que podemos tener acceso a diferentes medidas de agua congelada donde podemos recuperar de ese hielo agua y de paso también obtener combustible para las misiones de vuelta a los cohetes que nos tienen que devolver desde Marte para casa. Y ya para eso se ha creado en el Instituto de Ciencias Planetarias el trabajo de dos científicos, Gareth Morgan y Dan Putzig, que han creado un mapa del hielo subterráneo, o submarciano, mejor dicho,
Durante 20 años han ido combinando elementos de 5 instrumentos orbitales diferentes para mapear dónde es más probable que se encuentre ese hielo, ¿no? Entonces es una especie de mapa donde entendemos o donde intuimos que está el hielo, que normalmente se concentra más en los polos marcianos, y sería suficiente agua como para poder tener una colonia permanente. Además, es curioso porque no se le da un pico y una pala al astronauta marciano, sino que se utiliza un sistema que es el Pozo Rodríguez, que ya se utiliza en Antártida, que es básicamente meter una barra caliente en un orificio que se ha perforado y así pasar de ese hielo sólido a agua líquida que luego se puede bombear. Ese sería el formato para extraer ese agua, que, como digo, es absolutamente esencial tanto para sostener a la colonia que pudiéramos mandar como para crear a partir de ella el combustible que sería necesario para traernos de vuelta a casa. A mí lo que me preocupa al final, Espi, es que si esto todo es verdad, las guerras por el agua ya no solo van a tener lugar en la Tierra, sino también en Marte. Dale tiempo. Efectivamente. Bueno, nunca nos olvidemos de Mad Max. Ahí está. Sí, el futuro distópico de Mad Max, es verdad. Hombre, desde luego, sí. Futuro distópico. Es posible que haya, si se mandan diferentes misiones por diferentes países o diferentes corporaciones, que podría ser otra fórmula a Marte, va a haber zonas más apetitosas que otras. Claro. Allá donde hay agua y donde hay materiales, eso va a ser más interesante. Entonces, los primeros que lleguen van a elegir zona de inicio, por así decirlo. Con lo cual, no sé si guerra, pero desde luego conflicto por tomar el mejor sitio y la mejor posición en Marte, seguro que lo va a haber. Está el patrón ahí acelerando, dándole al acelerador para llegar el primero. Efectivamente. Claro. Sí, por cierto, como comentario... Que no lo hemos nombrado, ya me extrañaba, Sergio. No lo hemos nombrado, pero lo vamos a nombrar. Ha tenido una intervención muy interesante en TED y ha retrasado la llegada de la misión tripulada del año 2025. Ahora dice que va a ser en el 2030. Claro, 5 años ha retrasado. Se lía con el Twitter, se lía con no sé qué y no estamos a lo que estamos. Sí, no se aplica lo que tiene que aplicarse. Y bueno, ya sabéis que hay un concepto también que es el Elon Time, ¿no? No sé si lo has dicho tú ahora, Alberto. El Elon Time, que es, bueno, pues que sus predicciones no siempre se cumplen en tiempo. Curiosamente algunas sí, porque en el año 96 él dijo en el año 2016 él dijo que en el 2021 iba a hacer 500.000 coches al año. La gente se rió de él porque en aquel momento hacían como 2.000 o 3.000 al año, y eso lo clavó. El año pasado se hicieron 500.000 Tesla en todo el mundo, incluyendo la pandemia, o sea que tiene un mérito tremendo. Sin embargo, pues luego ha tenido otras predicciones que a nivel temporal no se han acercado tanto. Pero él dice que cree estar bastante convencido de que podremos mandar una misión tripulada a Marte para el año 2030. Vamos a ver si es verdad. De lo de Twitter hablamos otro día, ¿verdad, Sergio? Sí, hablamos porque es muy gracioso, sobre todo para la gente que haya comprado acciones como yo. Adiós. Que se ha quedado con cara de tonto. Adiós, pues. Más de la que tenía. Vamos a dejarlo aquí porque esto da para otro Mindfacts. Escucha, Sergio, que si lo de Twitter te va mal, creo que Facebook ahora también está fenomenal, ¿eh? También te puedo recomendar invertir ahí, como vía de futuro. Yo ya solo voy a invertir en Yes We Cast, no tengo otra inversión. Bien. A partir de ahora, Alberto Espinosa, a Sergio Cordero hay que llamarle patrón. Correcto, sí, no. Mecenas, patrón. Porque Jesús Callejo, lo que hacemos aquí es apostar por el futuro. Claro que sí, claro. Por la mejor vía. Sí. Esto es el futuro ya. Siempre apostaremos por él, porque sabes que lo que está por llegar es mucho más esperanzador si lo conseguimos y lo creemos. Creer es crear, no lo olvidemos. Y eso nos lleva a recordar, Sergio, de nuevo, que si creemos que el futuro puede ser mejor, lo primero que tenemos que hacer, y es lo que intentamos hacer en Mindfacts gracias a las escuchas de los oyentes, que por cierto, aprovecho para decir, ha llegado algún correo a Jesús hace poco y también algún mensaje más que me preguntaban a mí por redes, de que, oye, que salen anuncios de Argentina, de México, me decían a mí el otro día. Claro, con esos anuncios es con lo que estamos consiguiendo ingresos para hacer las acciones que os decimos cada semana, por ejemplo, la de ahora, Sergio. Pues sí, la de ahora es la que estamos haciendo en esta fase de la temporada, que es ayudar al chef José Andrés y su organización World Central Kitchen a que den de comer a la gente que está sometida a los rigores de la guerra en Ucrania.
y bueno, que gracias a los oyentes, pues que sirva nuestro esfuerzo global para que esa gente lo tenga un poco mejor. Pues eso es, si os salen cuñas en Mindfax, publicidad, pues escuchadla con cariño, porque para eso están los anuncios en este programa. Joder, y una cosa, yo quería agradecer todos los mensajes que nos llegan de tantísimos sitios diferentes, apoyando y dándonos las gracias y no, y sobre todo las críticas. También, Espinosa, también. Sí, las críticas también me gustan. Mandando críticas, no hay ningún problema. Pero, joder, hay uno en concreto, una señora que nos escribe desde una ciudad que no recuerdo, de Antioquia, en Colombia, que es bien maja. Bien maja. Pues y un montón de gente de esa zona de Antioquia nos escriben de Colombia. Sí. Es que allí lo petamos. No sé por qué. Ya, sí. Gente inteligente. Bueno, ya verás claro, cuando vayamos allí. Luego se han equivocado de podcast, por lo que sea, pero son gente inteligente, eso es verdad también. Nada, pues eso, besos, abrazos. Gracias a todos por vuestros mensajes, por vuestras escuchas, por hacer esto posible. Y la semana que viene me voy a tomar un chupito de agua ahora, que me habéis dado sed. Volvemos con Mindfax. ¡Chao! Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Mi nombre es Max. Mi mundo es fuego y sangre. ¿Por qué hacéis daño a esta gente? Es por el combustible, imbécil. Guerras por el combustible. Gasolina. El mundo se está quedando sin agua. Se libran guerras por el agua.